Bien, pues estamos ahora en este tema de nuestro curso de Eucaristía, que es el tema número 10, que se titula Antecedentes en la plegaria judía, de nuestra plegaria eucarística. Entonces vamos a ver que es indudable que el origen bendicional judío que tiene nuestra plegaria eucarística está muy presente allí, ¿verdad? O sea, nuestra plegaria eucarística sí tiene un origen especialmente en la plegaria judía. Vamos a ver nosotros tres tipos de oración en su esquema, ¿verdad? De oración judía, para que también vayamos viendo cómo se encuentran algunos de estos elementos muy presentes en nuestra plegaria eucarística. Lo primero es una oración judía que se llama la Beraká. La Beraká significa bendición, Beraká. Y hay dos tipos de bendición. La bendición que es descendente, de arriba hacia abajo, y la bendición ascendente, de abajo hacia arriba. Entonces, recordemos que bendición significa bien decir. Entonces, la bendición descendente es la bendición que viene de Dios hacia nosotros. La bendición ascendente es el bien decir de nosotros hacia Dios, es decir, la alabanza y la acción de gracias. Entonces veamos cómo hay este doble movimiento en la Veracá. En el Antiguo Testamento vemos que hay oraciones, unas están más estructuradas que otras, pero las encontramos, y las principales de todas ellas son pronunciadas por tres tipos de personas, ordinariamente. Los patriarcas, que son los que están al frente de la tribu o al frente del pueblo de Israel, ¿verdad? Diríamos los padres de familia que estaban al frente de toda su gente, entonces los patriarcas. Los profetas, hombres enviados por Dios para dar un mensaje especial, para invitar a la conversión, para denunciar y también para dar buenas noticias o para advertir al pueblo, ¿verdad?, la conversión. Los profetas. Y lo tercero, los sacerdotes, quienes realizaban el culto, la adoración y los sacrificios. Entonces, patriarcas, profetas y sacerdotes son quienes principalmente hacen esta oración de bendición. Ahora, vamos a ver que esta oración de bendición tiene una estructura fundamental en cuatro partes. Miren, lo primero es una alabanza inicial. Lo segundo es un recordatorio de las maravillas de Dios. Lo tercero es una petición. Se pide algo y se termina con una alabanza. Entonces hay dos alabanzas, la inicial y la final, pero en medio está recordar las maravillas de Dios y hacerle una petición especial. ¿Ven? Ese sería el esquema, alabanza inicial, recordar las maravillas de Dios, luego hacer una petición o intercesión y se termina con una alabanza final. Bueno, esta es la estructura fundamental de la Beraká. Pero encontramos que también nuestro Señor Jesucristo también hacía oración con este tipo, ¿verdad?, de bendición, con la Beraká. Encontramos tres citas bíblicas que aquí al pie del video, en la descripción, ustedes las pueden ver con calma, yo ahorita nada más las menciono. La primera es del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículos 25 al 26. Allí encontramos, ¿verdad?, una oración de este estilo. Segunda cita, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, el versículo 21. Ahí lo encontramos. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 41. Ahí vemos cómo el Señor también expresa así la alabanza, reconoce la grandeza de Dios, hace una petición y termina con una alabanza final. Podemos ver más o menos este esquema en estas tres citas que acabo de mencionarles. Hay otro tipo, ¿verdad?, de oración judía. Ya hemos visto la Beraká. Bueno, también hay otro que se llama Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, que significa acción de gracias. Algunos estudiosos creen que la Beraká no es el fundamento, la que vimos anteriormente, de la plegaria eucarística, sino esta, la acción de gracias, es la que se hacía después de las comidas y que podría ser el fundamento más cercano a nuestra plegaria eucarística actual, porque tiene tres partes, ¿verdad? Y hay que ver que se hacía después de las comidas, entonces es como en un momento final. Tiene tres partes. Lo primero, una bendición. Lo segundo, una acción de gracias. Y lo tercero, una petición. Entonces vean cómo también tiene un esquemita, tiene un orden. Bendición, acción de gracias y una petición. Bueno, hay otro tipo
de oración judía que le llamaban Todá, Todá, que es una oración de alabanza del Antiguo Testamento, pero ya es con un tono sacrificial. Es decir, se está haciendo ya una ofrenda, un sacrificio a Dios. Es más antigua que la Beracá, más antigua que la acción de gracias o Birkat Hamazon. Es una oración que está conectada con las comidas sacrificiales y penitenciales. Se reunía todo el pueblo, se sacrificaba un animalito ordinariamente, porque también podía haber el sacrificio de frutos o de pan, como en muchas culturas se vio, pero aquí propiamente los sacrificios, recordemos que ordinariamente eran de animales, y al decir que eran celebraciones penitenciales es que este sacrificio se ofrecía para pedir perdón por los pecados. Bueno, tiene dos partes. La primera es de alabanza y acción de gracias. La segunda es petición y súplica. Entonces, primero hace una alabanza, un reconocimiento de la grandeza de Dios y le da gracias. Y lo segundo ya es pedir, suplicar al Señor por alguna necesidad. En medio había le llaman embolismo. ¿Qué significa esto? Que narra unas palabras especiales, ¿no? En el caso de la plegaria eucarística, nosotros tenemos las palabras de Cristo en la última cena. Y es cuando se dice la narrativa, ¿verdad? El Señor Jesús, estando con sus discípulos, tomó pan, ¿verdad? O sea, narra el ambiente y después las mismas palabras de la consagración, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Bueno, entonces ahí lo encontramos. Pero también es otro tipo de plegaria judía, toda, ¿verdad? Que se hacían estas comidas sacrificiales, que tenía alabanza y acción de gracias y petición y súplica. Bueno, es muy difícil encontrar cómo se fue desarrollando la plegaria eucarística a partir de las plegarias judías. O sea, aquí tenemos todas las plegarias judías y aquí la plegaria eucarística, pues es muy difícil ver cómo se pasó de una a la otra. Pero lo que sí hay que ver es que las plegarias judías pues ya estaban estructuradas, ya tenían un orden. En cambio, las plegarias cristianas en sus inicios eran muy flexibles, en un ambiente cultural muy abierto. Además, lo único que parece seguro es que la plegaria cristiana, pues eso sí, es que es heredera de la plegaria judía, pero vamos, imagínense, habría que ubicarnos en el tiempo y en el lugar y en tantas generaciones que fueron viviendo pues esta transformación de la plegaria eucarística, con su origen pues en una plegaria judía ya bien estructurada. Ahora, también es muy importante otro elemento, que subrayemos que la oración cristiana sí participa de un espíritu de alabanza, de acción de gracias, de admiración, de glorificación, de sacrificio y de petición, pues de todas las plegarias eucarísticas. O sea, realmente sí se tomaron todos estos elementos, ¿no? El pueblo de Israel sabía rezar y nosotros pues hemos heredado ese espíritu también de oración. Y pues también hay que ver que las plegarias judías y nuestra plegaria eucarística pues tienen una importante característica que se llama antropocéntricas, es decir, antropocéntrico significa que ponen al hombre, al ser humano, en el centro, pero son también teocéntricas, ponen a Dios en el centro al mismo tiempo. Entonces, muy importante, se toma en cuenta el elemento humano y el elemento divino a la vez, tanto en la plegaria judía como en nuestra plegaria eucarística. O sea, no se concentran solamente en el ser humano, no se concentran solamente en el elemento de Dios, el elemento divino, sino que son antropocéntricas y teocéntricas a la vez. Y esto en Cristo, que se encarna y que se ofrece, pues se concreta tanto la bendición descendente, Dios que nos bendice a nosotros, como la bendición ascendente. Es decir, en Cristo la humanidad también bendice a Dios. Vean qué misterio tan profundo, pero también tan completo y tan bonito, en el cual vemos como en la plegaria eucarística el hombre es bendecido por Dios. Y Dios bendice abundantemente a toda la humanidad. Pero también la humanidad eleva una bendición hacia Dios de alabanza,
pero ya ni siquiera es una bendición puramente humana, también es una bendición divina porque Cristo, encarnado verdadero Dios y verdadero hombre, se ofrece a Dios. Entonces es el sacrificio perfecto que toma en cuenta el elemento humano y el elemento divino y lo ofrece. Y entonces por eso es un sacrificio perfecto. Bueno, pues hemos visto en esta ocasión estos antecedentes de la plegaria judía en nuestra plegaria eucarística, y esto nos ayuda a comprender todavía mejor cómo las palabras de alabanza, de súplica, la bendición que viene de Dios y la bendición que elevamos a Dios con nuestra acción de gracias, pues vemos cómo nuestra plegaria eucarística tiene todos estos elementos tan profundos que hemos heredado de la oración judía, claro, con sus propias características ya venidas pues de nuestra fe cristiana. Pues para la siguiente ocasión, con el favor de Dios, tendremos nuestro siguiente tema, que será estudiar propiamente el canon romano y las plegarias eucarísticas nuevas que tenemos ahora en nuestro misal romano. Es decir, vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo estos elementos de la Santa Misa, como la celebramos actualmente, y vamos a estudiar un poquito ¿qué es el canon romano? Esta plegaria eucarística que es popularmente conocida como el número 1, y las nuevas plegarias eucarísticas que tenemos en nuestro actual misal romano, recordando que lo estamos estudiando desde el punto de vista teológico, no litúrgico, ¿verdad? Pero que nos va a ayudar mucho a poder también celebrar siempre con más dignidad, pero sobre todo con más amor. Pues gracias y nos vemos en el siguiente tema. Hasta pronto.